Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Rafael Vázquez, de la Diócesis de Málaga. Buenos días y sed todos bienvenidos a un nuevo programa de El Dios de cada día. Os saludo cordialmente a todos los que escucháis Radio María a lo largo de la jornada, haciendo camino junto a este equipo de la radio. Comenzamos El Dios de cada día, un programa en el que tantos sacerdotes comentamos asuntos del día a día a través del que podemos descubrir la acción de Dios en lo cotidiano. Por eso, El Dios de cada día. En esta ocasión, te invito a profundizar en el paso de Dios que vamos a vivir dentro de poco a través de la visita del Papa León. Ya lo sabemos gracias a la cobertura que tantos medios de comunicación le están dando, entre ellos Radio María. Del 6 al 12 de junio, el Papa viaja a España, a las diócesis de Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife. Un extenso programa le espera, 26 eventos entre encuentros con jóvenes, familias, personas sin hogar, personas privadas de libertad, migrantes, hermanos de otras confesiones cristianas y de otras religiones, visitas institucionales, el Congreso de los Diputados, la Conferencia Episcopal, vigilias de oración, celebraciones de la Eucaristía y tantas otras actividades que se han preparado con tanto cariño y esfuerzo. El Papa nos animará a todos a alzar la mirada a Jesucristo, orientar nuestra vida hacia Dios, y no solo a los cristianos, sino que su mensaje está abierto a todos, como nos recordaba el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, creyentes y no creyentes, todos invitados, todos interpelados. En ese programa te invito a preparar interiormente esta visita del Papa. Lo externo ya está más o menos preparado. Mucha gente entregada organizándolo todo, miles de voluntarios dispuestos a echar una mano, tantos colaboradores, benefactores que han hecho posible el viaje. Pero todo esto solo tiene sentido si tú y yo podemos renovar nuestra fe en Jesucristo muerto y resucitado. Si tú y yo somos confirmados en la fe, si vivimos con gozo la comunión en la Iglesia y nos volvemos a sentir enviados a anunciar el Evangelio con entusiasmo, y somos fermento de fraternidad y amistad social en medio de nuestra tierra. Por eso, en este programa te animo a que preparemos el corazón para la escucha, como la tierra que se prepara para acoger la semilla y luego dará su fruto. Lo haremos retomando los temas preparatorios de la visita que se han elaborado desde la Conferencia Episcopal Española en coordinación con las diócesis de Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife. Puedes encontrarlos y descargarlos junto con otros materiales en la página web creada con la ocasión de la visita, conelpapa.es. Todos estos materiales nos ayudarán a la preparación de manera individual, en familia, en grupos, catequesis, parroquias, movimientos. Por ello, vamos a hacer un recorrido ahora por cada uno de los lugares y el mensaje que el Papa nos dejará en cada uno de ellos, el sentido profundo de estas visitas. Comenzamos. Quédate con nosotros. Sitúate en Madrid, en la mañana del 7 de junio, Plaza de Cibeles. Allí el Papa celebrará la Santa Misa en la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, el Corpus Christi. En Madrid le decimos al Señor como los discípulos de Emaús: quédate con nosotros, Señor, porque atardece y está cayendo el día. Y allí, en la misma Plaza de Cibeles, el Señor entrará en la casa, habitará el centro de la ciudad, se detendrá junto a nosotros. Sentados a la mesa, la de la Eucaristía, volverá a tomar el pan, pronunciará la oración de bendición, lo partirá y lo dará a todos.
Entonces nuestros ojos se abrirán como los de los discípulos de Maús y los reconoceremos al partir el pan. Unos y otros nos diremos, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras en el camino? En Madrid, el Papa nos invitará a celebrar el domingo, el Día del Señor, y que el domingo, sea el centro de la vida cristiana. El domingo no es un simple descanso semanal, sino el día en el que la comunidad se reúne para celebrar la Pascua de Cristo, fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia. Porque como decían aquellos cristianos de Bitinia allá en el año 304, en medio de persecuciones, sin el domingo no podemos vivir. Y experimentaron el martirio, pero no renegaron de la fe. Nos lo podéis quitar todo, incluso la vida, pero no el domingo. Madrid, en la mañana del 7 de junio, será casa de comunión para todos los que lleguen de lugares tan diversos. Como los granos de trigo son muchos y dispersos, y después de ser amasados forman un mismo pan, los que somos muchos y diversos, en la Eucaristía, gracias a Cristo, llegamos a ser uno solo, el cuerpo de Cristo. No hay mayor expresión de la comunión en el amor. La Iglesia congregada por su Señor, y Él en el centro, el sacramento de la unidad de todos los hombres con Dios y de la unidad de todo el género humano. Madrid será el lugar que nos invite a hacer de nuestra vida una fracción del pan como el mismo Cristo lo hizo. Porque allí donde se parte el pan, siempre se reconoce la presencia del Señor. Donde se reparte el pan con los hambrientos, donde se entrega el tiempo acompañando soledades, donde se cuida al enfermo, donde se sirve al que sufre, donde se acoge al migrante, ahí volvemos a reconocer al Señor partiéndose, haciéndose fracción del pan. Nos tocará a nosotros, los cristianos, prolongar esta liturgia de la fracción del pan de la misa en la mesa del mundo, donde tantos y tantos hambrientos del pan partido de nuestras vidas encontramos. Y esa presencia sacramental del pan partido es la que recorrerá las calles de Madrid en la procesión del Corpus Christi. El Señor quiere hacer camino con nosotros. Se acerca a tantos caminantes que a veces andan sin esperanza, tristes. Quiere hacerse compañero de camino, enjugar lágrimas, sanar corazones heridos, devolver esperanza, compartir la alegría en las calles de su pueblo. Nos vamos ahora a Barcelona. Imagínate que está atardeciendo, es 10 de junio. La luz traspasa las vidrieras de la Basílica de la Sagrada Familia que diseñó el gran Antonio Gaudí. La torre de Jesucristo se eleva apuntando al cielo y su sombra cubre la ciudad. Es la torre que bendecirá el Papa León coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. En Barcelona se nos invita a alzar la mirada hacia la cruz, mirar a lo alto, la torre, Jesucristo, el crucificado, nuestra esperanza, el que da sentido a la vida. Sentido, esperanza y salvación es lo que encontramos en la cruz. El mismo Jesús se lo explica a Nicodemo en el Evangelio de Juan con estas palabras: al igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esa torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, coronada por la cruz, habla por sí sola. Aquí la cruz deja de ser solo sufrimiento, serpiente dañina que muerde, y se convierte en presencia. No resuelve el dolor, pero lo habita. Ante el aislamiento y la soledad no deseada, contemporánea, la cruz nos saca del encierro en nosotros mismos y nos hace descubrir que somos mirados y amados por alguien con mayúscula. No caminamos solos. Incluso cuando la soledad pesa, Dios no abandona. No existe un cielo vacío, hay una presencia que vela por nosotros.
Por eso, Barcelona nos invitará a confiar. La cruz de la Sagrada Familia es confianza, porque el dolor no tiene la última palabra, porque la vida ha vencido a la muerte. Es una cruz pascual que de noche se verá iluminada, una luz en la oscuridad. El dolor, la tristeza, las lágrimas no son el fin. No pierdas la esperanza, confía. Aquí la cruz es victoria, una luz que orienta. Ante la falta de sentido del mundo, la cruz ofrece luz y esperanza. Barcelona invita a confiar y a seguir al Señor cargando con nuestra propia cruz, porque la cruz de Jesús nos recuerda que el odio y la violencia no son el camino y nos invita a seguirle, pero por otros caminos. Seguimos a alguien que predicó las bienaventuranzas, puso la otra mejilla, perdonó y amó hasta el extremo. La cruz propone un camino de decisión, constancia y entrega, un camino que pide morir a uno mismo para encontrar la verdadera felicidad. Barcelona te invita a confiar, a seguir al Señor y a entregarte. La torre de la Sagrada Familia grita que la cruz no es el fin, sino plenitud. En Pascua descubrimos que dar la vida no es perderla, sino encontrarla. La vida nueva comienza cuando uno sale de sí mismo y está dispuesto a escuchar la llamada de Dios. A menudo vivimos encerrados en nosotros mismos, en nuestros problemas, nuestros miedos, nuestras prioridades. Una vida frívola, superficial, donde parece que nada nos interpela de verdad. Frente a ello, la cruz propone otra lógica. La vida encuentra sentido cuando se da y se comparte. El amor recibido se convierte en amor entregado. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza y mi esperanza. Dejamos ahora el Mediterráneo y ponemos rumbo hacia el Atlántico. Nos esperan las diócesis de Canarias y de Tenerife, tierra de acogida, de brazos abiertos a tantas personas migrantes que salen de sus países huyendo de guerras y situaciones de hambruna, pobreza, miseria. Allí en Canarias se vive el Evangelio de la acogida y se nos invita a hacer de la acogida evangelio y buena noticia. Las Islas Canarias proclaman en el silencio del testimonio el Evangelio alto y claro de Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y vinisteis a verme, enfermo y me visitasteis, fui forastero y me acogisteis. Retomamos el pasaje de los discípulos de Emaús con el que comenzábamos estas reflexiones. Tras reconocer a Cristo al partir el pan, regresan inmediatamente a anunciar que está vivo. Cristo vive.
La Eucaristía no termina en el templo, sino que comienza allí. Canarias, frontera sur de Europa, se convierte en signo visible y testimonio de esa llamada. Cristo sigue llegando en las pateras, está en los centros de acogida, en los rostros cansados. Por eso deberíamos interrogarnos, ¿qué hacemos con Cristo cuando llega vulnerable y con rostro de migrante? Canarias nos recuerda que nuestra voz y nuestra acción deben ser proféticas, porque si es verdad que las relaciones entre la población migrada y la nativa son cada vez más habituales, también constatamos, por desgracia, situaciones conflictivas y mensajes xenófobos que provocan rechazo y aislamiento. En este debate, a la Iglesia no le corresponde ni ofrecer una conclusión concreta, ni siquiera proponer una solución con valor universal que resuelva todos los casos. Nuestro cometido es, movidos por la caridad, discernir la voluntad de Dios haciendo siempre una lectura creyente de esa realidad a la luz de la palabra y del magisterio. Esto nos exige urgentemente, en primer lugar, cuidar la formación de los agentes de pastoral y de los fieles en general para que todos seamos sensibles y no indiferentes ante este signo de los tiempos que viene con el rostro dolorido. En segundo lugar, defender siempre, en cualquier circunstancia, y proteger la vida de todo ser humano, denunciando lo que provoca desigualdad, injusticia, vulnerabilidad. En tercer lugar, reconocer el derecho a migrar y a no migrar. Es preciso reivindicar rutas seguras que permitan una movilidad donde se respete la dignidad de cada persona, para lo cual es necesario una forma de autoridad mundial que regule y garantice políticas justas centradas en el bien común. En cuarto lugar, promover una cultura del encuentro que supere la del rechazo y permita una acogida activa a quienes llegan a nuestro territorio, y para ello es imprescindible el diálogo. En quinto lugar, cultivar el arte de integrar lo propio con lo peculiar de cada identidad nacional, evitando todo lo que sea excluyente por ambas partes. La dignidad de la persona, en conclusión, no depende del origen. Cada ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. La doctrina social de la Iglesia lo afirma con claridad. La dignidad es anterior a cualquier ley. No depende de la nacionalidad, no depende de la productividad, no depende de papeles. Canarias nos invita a acoger, proteger, promover e integrar. Y con este recorrido que hemos hecho por los lugares de la visita del Papa, espero haberos ayudado a preparar con hondura e interioridad este viaje apostólico y no quedarnos solo en la epidermis, en lo externo de la visita. Vamos a vivir un evento histórico, pero vamos a vivir sobre todo un acontecimiento de fe que ha de penetrar nuestros corazones, calar en nuestra vida cristiana, en la sociedad española y acercar el mensaje del Evangelio a tantos otros que viven al margen de la fe o alejados de la vida de la Iglesia. Juntos queremos acoger al Papa León, que en Madrid nos acercará a la Eucaristía y a la fracción del pan, donde Jesús ha querido quedar con nosotros, compañero de camino, en continua fracción del pan, haciendo de nuestras vidas, vidas entregadas y eucarísticas. Juntos queremos alzar la mirada hacia la cruz, la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona, que nos invita a reconocer a Jesús como Señor de la historia, vencedor del pecado y de la muerte, porque el dolor no tiene la última palabra, porque la cruz con el Señor es siempre redentora, porque aquel símbolo de muerte y condena ha sido transformado por la fuerza del amor en lugar de salvación. Juntos, con las Islas Canarias, queremos ser artesanos de la acogida, de la integración, de la promoción de las personas migrantes, defensores de la dignidad infinita e inviolable de toda persona humana,
una dignidad que no depende de circunstancias personales, ni de origen, ni de nación, ni de color de piel. Reconocemos la dignidad de ser criaturas amadas por Dios, creados a su imagen y semejanza. Donde otros ven un problema, nosotros queremos ver a un hermano al que acoger, acompañar y ofrecerle un puesto en nuestra mesa que se hace mesa universal. Para finalizar el programa del Dios de cada día, te invito ahora a elevar nuestra plegaria al Señor con la oración preparatoria de la visita del Papa León a España. Confiemos en la acción del Espíritu Santo que antecede nuestros trabajos, el auténtico artífice del encuentro con el Señor. Y en esta casa que es casa de María, confiemos también esta visita a la intercesión maternal de la Virgen. Dios, Padre bueno, que en tu Hijo Jesucristo nos llamas a alzar la mirada y a descubrir en la cruz la esperanza que no defrauda. Te pedimos por tu siervo, el Papa León, a quien has puesto como pastor de tu Iglesia. Acompáñalo con la fuerza del Espíritu Santo en su visita a nuestra tierra, para que confirme a tus hijos en la fe, fortalezca la comunión de tu Iglesia y nos impulse a vivir con alegría el Evangelio. Haz que al celebrar la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, seamos reunidos en la unidad y aprendamos a entregarnos como Cristo se entregó por nosotros. Mueve nuestros corazones para que, atentos a la voz de tu Hijo, sepamos reconocerlo en los pobres y los que sufren, especialmente en quienes llegan a nosotros buscando esperanza. Y así seamos, en medio del mundo, artesanos de acogida, de paz y de fraternidad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de la ya cercana visita del Papa León a nuestro país, me despido de cada uno de vosotros. Aprovechemos esta oportunidad que nos ofrece el Señor. Estemos atentos en los próximos días a sus palabras, sus gestos, sus mensajes, sus encuentros, los del Papa León. Como sabes, este programa lo puedes volver a escuchar a través del podcast que se subirá en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, así como en otro tipo de plataformas digitales. Te deseo una buena continuación de la jornada. Vive abierto al paso de Dios por tu vida, presente en cada detalle. Y nos volvemos a escuchar dentro de menos de un mes, el próximo 22 de junio, si Dios quiere. Finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Rafael Vázquez, de la Diócesis de Málaga.